El día 23 de agosto de 1939, estamos hablando que era un 8 de Lul de 5699, solamente 8 días antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre con la invasión de Polonia. 8 días antes de que suceda eso, Akadosh Baruj Hu provocó que se firmara un pacto entre Alemania y la Unión Soviética. Un pacto que se llamó, es conocido como Ribbentrop-Molotov, que era un pacto de no agresión. O sea que Alemania y Rusia se comprometían a no agredirse aunque hubiera una guerra. Ese fue el pacto conocido como Ribbentrop-Molotov. Se comprometieron entre estas dos naciones a no agredirse en una guerra. Aunque hubiera una guerra, ellos no iban a participar, no iban a agredirse mutuamente. Eso se llama el Tratado de No Agresión entre Alemania y Polonia. Pero este pacto, acá lo vamos a ver las imágenes de cuando se firmó el pacto. Acá vemos a Stalin con Ribbentrop, que era el ministro de Relaciones Exteriores, el que se encargó de firmar el pacto. Bueno, este pacto es un pacto medio raro. ¿Por qué? Primero, porque la Alemania y la Unión Soviética se odiaban a muerte. Entonces, cada uno incluso había declarado que el ideal era la destrucción del otro. Alemania decía que el ideal para ellos era la destrucción de Rusia. Rusia decía que el ideal para ellos era la destrucción de Alemania. Y de repente firman un pacto de no agresión. Un pacto que Boré Olam es el que vamos a ver cómo Dios fue el que se hizo que hagan ese pacto. Además, que en el mismo momento en que los rusos estaban en negociaciones con Gran Bretaña y con Francia, estamos hablando prácticamente 8 días para que comience la Segunda Guerra Mundial. 8 días faltaban. Entonces, esto fue un 23 de agosto de 1939. Además, firmaron ese pacto, Ribbentrop-Molotov, entre Alemania y Rusia, en el mismo momento que los rusos estaban en negociaciones con Gran Bretaña y con Francia. Y estaban en negociaciones respecto a la defensa, cómo se van a defender. Estaba Rusia con Francia y con Gran Bretaña. Y de repente viene Rusia y anuncia que acaba de firmar un pacto con Alemania. Por eso digo que fue algo muy raro. El pacto, ¿qué era el pacto? El pacto era que se garantizaba que ninguna de las dos partes atacaría a la otra, ni Alemania a Rusia, ni Rusia a Alemania, durante los siguientes 10 años. Firmaron un pacto que durante 10 años no se pueden atacar. No duró nada el pacto, vamos a ver, pero es un pacto que se firmó. Increíblemente, y algo impresionante, una de las cláusulas, eran cláusulas secretas en ese pacto, una de las cláusulas de ese pacto firmado entre Alemania y la Unión Soviética contenía un texto secreto respecto a la ciudad de Vilna, respecto a Lituania. Unas letritas chiquitas, ahí algo con respecto a Lituania. Ambas partes, tanto Rusia como Alemania, reconocían el derecho que tenía Lituania sobre Vilna. O sea, era un pacto que el pacto decía que no van a atacar Vilna. Esta cláusula constituye algo impresionante, un milagro dentro de otro milagro. ¿Por qué? Ya que en verdad aquí estamos hablando, si se puede decir, de los asesinos más crueles que el mundo haya conocido jamás. ¿Por qué? En medio de lo que era la destrucción, en medio de la repartición de países, porque dentro del pacto era que Polonia se la dividían como un pastel, la mitad para ti, la mitad para mí, y Polonia desaparecía. Entonces la mitad era para Rusia, la mitad para Alemania, y ya no existía más Polonia. Pero Lituania estaba dentro de los papeles que no se iba a tocar, algo insólito. Entonces, en medio, dijimos, de toda esa repartición de países, Alemania y Rusia, de repente reconocían que Lituania, que era uno de los países que también habían robado, se habían sacado, de repente tenía derecho a la ciudad de Vilna, le daban la ciudad de Vilna y no le iban a tocar, de momento. Así fue lo que fue, como se puede decir, las maravillas de la Ashgaha Pratit, la providencia divina, para rescatar a las yeshivot.
a las academias talmúdicas. ¿Por qué? Me asusta el Midim. Habían convenido de antemano, o sea, entre Alemania y Rusia, habían hecho un pacto. El pacto era que un cierto día iba a entrar el ejército lituano, entraría a Vilna y ahí recibiría el control de la ciudad. Venían los rusos, le van a dar el control, hasta la llave, la ciudad es de ustedes, tomen la ciudad, no hay ningún problema, nosotros no tenemos nada que ver. Ese era el pacto. Pero para el día previsto, que estaba ya, que tenían que venir, de repente no se vio ningún soldado lituano en Vilna. Pasaron algunos días y todavía no había señales de la entrada del ejército lituano a Vilna. Acá está también como se repartieron como un pastel Polonia. Alemania se quedó con toda esta parte, Rusia se quedó con toda esta parte, y acá estaba Lituania. Con todo y eso que tomaron Polonia, Vilna la iban a reconocer como Lituania. O sea, algo insólito, porque de repente se quedaron con toda esta parte y Vilna la dejaron de este lado. Entonces, esto es una caricatura, pero lo que iban a hacer, se repartían entre alemanes y rusos, y Polonia quedaba aplastada, ya no existía más. Todas las yeshivot, como ya se veía todo lo que estaba pasando en Europa, y de repente Vilna quedaba en las manos de nadie, o sea, no iban a atacarla, entonces todas las yeshivot se empezaron a trasladar a Vilna. ¿Por qué? Porque Vilna era un lugar que iba a quedar como tipo Suiza, o sea, neutral. Pero de repente estaban esperando, ahora sabía que tenían que venir, como dijimos, el ejército lituano, ¿sí? Tenía que venir a Vilna a recibir la llave, digamos, que venían los rusos, se le iban a entregar. Y no estaban llegando. Cuando le comentaron ¿qué está pasando? Le preguntaron al Rab, porque las yeshivot empezaron a venir. Acá vemos la yeshiva de Kelm, empezaron a llegar. Cuando le preguntaron al Rab Haim Oizer Grozhinsky, le preguntaron, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué no han venido todavía a recibir el gobierno de Vilna? ¿No? Los lituanos no vinieron, los soldados, a entregarle, digamos, el mando para que sea independiente. El Rab dijo, no se preocupen, no pasa nada, todavía no han llegado todas las yeshivot que vienen en camino. Y ese es el motivo de la demora. Hasta que no lleguen la última yeshiva, todavía no van a entregar a Vilna. Y así fue que día tras día, grupos y más grupos de alumnos de las yeshivot, la yeshiva de Mir, la yeshiva de Tels, la yeshiva de Grobno, la yeshiva de Kamines, Jajmé Lublin, Kelm, Lubavitch, todas las yeshivot estaban trasladándose al único lugar que aparentemente no estaba fácil salir de Europa, pero ese lugar era un lugar que se habían acordado entre Rusia y Alemania de no tocar. Entre los grupos de refugiados que iban llegando a Vilna, también llegaban muchos Admurim, Jajamín, Abrejim, que salían de los territorios ocupados nazis, que se estaban yendo y llegaban hasta esos lugares. Durante los meses de invierno, cuando incluso iban a Lituania, y de Lituania todavía se podía salir. No era fácil, pero se podía salir. Incluso salieron muchos hacia Eretz Israel. Todavía no era Eretz Israel, pero muchos ya de alguna manera, porque tampoco dejaba entrar, había una cuota que había puesto Inglaterra, el famoso libro blanco, pero en ese momento muchos podían salir. Entre los que se fueron a Israel también estaba el Gaón de Ponovich, el Rabbi Yosef Shlomo Kahneman, que fue el que construyó la yeshiva de Ponovich. Él fue también uno de los que salieron. Y recién cuando ya llegaron toda la yeshiva, las yeshivot, llegó la yeshiva del Bi, llegaron todos a Lituania, ahí entonces entró a Vilna el ejército lituano, exactamente como había dicho Rabbi Haim Oizer Grozhinsky, entra el ejército lituano y a Vilna, entonces ahí ya pertenece ahora Vilna pasa a ahora ser parte de Lituania. Pero ahora vamos a entender todo esto. Hubo una alianza en ese momento también, una alianza que se conoció como el Eje, una alianza entre Alemania, Italia y Japón, que se unen prácticamente en un pacto contra todo el mundo. ¿Sí? Porque eran Alemania, Italia, Japón. Había algunos otros participantes, pero eran ellos contra todo el mundo, contra los aliados. Muy bien, pero Japón entonces era aliado de los nazis. Y los nazis, como sabemos, estaban empeñados en la destrucción y el exterminio del pueblo judío. Paradójicamente, lo más increíble fue que los judíos
encontraron un refugio en el mismo Japón. Siendo que Japón era aliado, se alió con los nazis, de repente un lugar para salir, como no momentáneamente vamos a decir, para luego llegar a otros lugares, era Japón. Algo increíble, porque si Japón estaban aliados con los mismos nazis. Esto era algo totalmente ilógico, ya que Japón era aliada de Hitler. Incluso en el centro de Tokio, como ya habían hecho esa alianza, entonces ya entró el departamento de propaganda nazi, llegaron hasta Tokio, y en la misma ciudad de Tokio empezaron a poner carteles por todos lados, ¿sí? Ridiculizando a los judíos, como habían puesto también en Alemania, pero ahora llegaron ¿a dónde? A ponerlo en Tokio. Por lo tanto, habían colocado gigantescos carteles también en el principal supermercado de Tokio, donde toda la gente acudía, donde se mostraba la imagen estereotípica de un judío, obvio, con la nariz grande o tipo gancho, con los lentes pequeños, la barba, encorvado, con dinero. Eso empezaron a ponerlo, como estaba en Alemania. De repente ahora los alemanes, como habían hecho una alianza con Japón, la empiezan a poner en Japón, en Tokio, y en los principales lugares donde la gente acudía. Así era la caricatura como los nazis identificaban a los judíos. Pero resulta que los japoneses miraban esos gigantescos letreros y creían que se trataba de una caricatura animada. No sabían ni de qué estaba hablando, porque en la vida habían visto un judío. No es como en Alemania. Entonces veían esas caricaturas de los judíos que habían puesto los nazis y no sabían de qué se trataba, de algún dibujo animado, alguna caricatura de Disney, no sabían de qué se trataba. En China era diferente. En China sí hubo presencia judía. Incluso en China hubo una comunidad milenaria. Estamos hablando de más de 1000 años, que después se asimilaron, se exterminó. En Kaifeng. Kaifeng era la capital de China entonces, de la dinastía Ming. Y resulta que ahí sí había judíos. Incluso había judíos chinos. Hay escritos, incluso se encontró una placa que una vez habíamos dicho, escrito en una piedra, toda la salida de Egipto y los Yudim, no vamos a entrar en ese tema. Pero en China sí había judíos, hubo judíos en Kaifeng. Acá incluso vemos una antigua sinagoga en Kaifeng, China, que está en el Beta Tefusot, en el museo de Tel Aviv. Están varias sinagogas ahí, unas maquetas, también está la sinagoga de Kaifeng, China. Pero resulta que en Japón nunca habían visto una caricatura, un hombre un judío como estaba dibujado ahí. De modo tal que toda la publicidad nazi que habían puesto en aquel momento en Japón no tuvo ninguna trascendencia, porque así como llegaban, pasaban, todos pensaban que era una caricatura de algo. Cuando más adelante, que lo vamos a hablar, habían llegado justamente vamos a hablar de eso, cuando después llegaron varias yeshivot y toda la yeshiva Mir y varios Yehudim que llegaron desde Lituania en un viaje tan largo, dando las vueltas prácticamente casi a la mitad del mundo, y habían llegado a esos lugares. Resulta que al revés, en lugar de estar incentivados por los alemanes, resulta que los japoneses al revés los recibieron increíblemente a los judíos, con la mayor hospitalidad, la que caracteriza a los japoneses, así como los japoneses ahorita que se iban todos del estadio y se quedaban limpiando todo el estadio en el Mundial. Bueno, tenían esa característica hospitalidad, Achnasat Orhim, que lo mismo hicieron con los judíos. Minashamayim, del cielo, hicieron que en Japón nunca se conociese un judío, porque cuando tuviesen que llegar ahí, en ese momento los ayudaban. En lugar de que en otros países, que ya los conocían, eran uno de los pocos países en el mundo que no se conocía judíos. En aquellos momentos era tan grande la incertidumbre, estaban en Vilna, y ahora resulta que ellos no sabían qué hacer. ¿A dónde vamos? Porque ahora, antes tenían que salir, estaba Vilna, como vimos en el mapa, pertenecía a Polonia. Entonces, en ese momento le habían preguntado a un Abbedim, a un rab muy grande, el Rab Selik Reiger, y todo el mundo le fueron a preguntar: ¿qué hacemos, Rab? ¿A dónde nos vamos? ¿De qué lado nos quedamos? En ese momento, Polonia, como dijimos, ya se la habían partido en dos. Se la quedó, dijimos, la mitad Hitler con Alemania, y la otra mitad se la quedó Rusia, en ese pacto de Ribbentrop-Molotov. Por lo tanto, esto era como llegaban, ¿sí? O sea que Polonia la hicieron un sándwich y se la repartieron completamente. Stalin y Hitler y Maximov firmaron un pacto, dijimos el día 23 de agosto de 1939. Y ahí se dividieron Polonia. Entonces, en ese momento, las Keilot, de repente, que estaban en Polonia, se quedaron ahora: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? ¿Nos pasamos del lado ruso?
o nos pasamos del lado alemán. ¿Qué hacemos? Hay que decidir. ¿Quién es menos peor? Porque no se puede decir quién es mejor. ¿Quién es menos peor de los dos? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? No sabían, toda la yeshiva ya no sabían qué hacer, les preguntaron. Entonces, estar bajo el mando soviético con su guerra en contra de toda la religión, que eran ateos, en su guerra en contra de toda la creencia, pero por lo menos iban a ser libres. ¿Sí? Está bien, no vamos a poder cumplir nada, yeshivot, nada, porque no se permitía nada, pero somos libres. O es mejor estar bajo dominio nazi. De repente Polonia ya no existe más, desapareció Polonia. Eso es lo que le preguntaron al Bedín, y él, cuando le fueron a preguntar al Rabbe Selig Reiger, él dijo, la verdad, él dijo así, con estas palabras, el Dat Torah, ¿sí? O sea, con la visión de la Torah, uno puede contestar cuando son preguntas enoshit. Es una pregunta humana. O sea, usted me viene a preguntar a mí, si es una pregunta humana, quizás yo busco en la Torah y le puedo contestar. ¿Sí? Pero, es algo que nosotros podemos manejar. Pero, nosotros no tenemos Ruach HaKodesh, le dijo el Rab. Nosotros no tenemos Ruach HaKodesh. Y por lo tanto, estamos viviendo en una situación límite, una situación tan terrible, que nosotros no tenemos la capacidad para contestar esa pregunta, de qué hacer, a dónde irnos. Pero hubo un Rab grande, que no dijo su nombre, no dijeron su nombre, que ante la duda decidió hacer una cosa que se llama Goral Agra, que ya lo habíamos visto. Es preguntar al Tanaj, abrir el Tanaj, y en la hoja que salga, ahí está la respuesta. Entonces, no es así nomás, como lo digo, pero hay todo un proceso. Se trae un Tanaj completo, Torah, Nevim, Ketubim, que tenga todo, no solamente Torah, sino que tenga Torah, Nevim, Ketubim, todo completo. Y en la cual se van pasando cierta cantidad de páginas, 7, se agarran bonches de páginas, se van pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego 7 hojas, y luego 7 carillas, y luego 7 pesukim. Bueno, y al final es como el Urim Betumim, o sea, contesta como el pectoral que tenía el Kohen Gadol. Entonces, es como una profecía para saber qué hacer. ¿Y cuál pasuk surgió en ese momento cuando hicieron eso? Justamente un pasuk que salió, que habla de la salida de Egipto. Y el pasuk dice, Ba'esa etchem al kanfei nesharim. Los elevaré a ustedes sobre las alas de las águilas. Entonces salió ese pasuk, quiere decir que de acá tenemos que volar. ¿Sí? Un pasuk que habla de un viaje. Ba'esa etchem, los voy a llevar a un viaje, un viaje que no es cerca, un viaje que es lejos, estamos hablando de un viaje de las águilas, un viaje que es muy lejos, no es un viaje de acá nomás. ¿Sí? Un viaje que prácticamente era desde Polonia hasta China, pasando por Japón. En el camino de Am Israel, en todo el camino del pueblo judío, durante todos los tiempos, nosotros vemos, y ya lo vimos durante toda este ciclo de las clases de historia, cómo Dios va manejando las cosas y cómo se va moviendo. Vemos como a veces nuestra mano no hace absolutamente nada. Y lo que a veces nos parece malo, de repente termina siendo bueno. Y lo que aparentemente es bueno, al final termina causándonos problemas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, había un país, que hoy en día, había un país, después desapareció, que hoy en día volvió a surgir. Y ese país, como lo vimos antes, se llamaba Lituania. Lo vimos en el mapa. Ese país era un país, pero que Lituania no tenía relaciones diplomáticas con Polonia. Lituania estaba peleada con Polonia. Son vecinos. Pero, increíblemente, un poco antes de 1939, estamos hablando ya antes de la guerra, hubo una pequeña guerra entre Polonia y Lituania, pero luego hicieron las paces. Y ahí establecieron relaciones diplomáticas. Nunca había relaciones diplomáticas entre Polonia y Lituania. ¿Para qué? ¿Para qué relaciones diplomáticas? Aparentemente sin sentido. Pero como nosotros nos damos cuenta que Baruj Boré, Refual Amacá, Magdin Refual Amacá, adelanta siempre la solución cuando ya va a venir la tragedia. Porque Polonia, como dijimos, Polonia desapareció. Polonia fue ocupada. Y Polonia, como vemos acá, se la repartieron, como dijimos varias veces, entre Rusia y Alemania. Entonces, Polonia prácticamente desapareció del mapa. Y se establecieron una oficina en Londres. O sea, Polonia pasó a ser de un país a una oficina en Londres. Eso era todo Polonia. De ahí estaban los diplomáticos. Polonia no existía, desapareció. ¿Para qué restablecieron relaciones diplomáticas entre Polonia y Lituania si Polonia no existía más?
O sea, establecieron una relación diplomática entre una oficina en Londres y Lituania. Si nunca antes tenían relación, de repente ahora que desaparece Polonia, ya tienen relación entre Polonia y Lituania. Era algo insólito. Si no hubiera habido antes relaciones entre Polonia y Lituania, hicieron una relación, si no hubiese habido, entonces cuando el gobierno polaco se fue al exilio, porque desapareció, entonces no hubieran podido seguir emitiendo visas como lo hicieron en Lituania. O sea que Akadosh Baruj Hu mandó para que de repente hagan una relación diplomática que estaban peleados entre Lituania y Polonia para que se puedan seguir emitiendo visas y salvarse a la gente de algo que Polonia ya no había emitir visas, porque no había manera, no existía Polonia. Pero ahora, aunque Polonia había desaparecido, porque como vemos acá, los Yehudim que estaban en Lituania, que hasta ese momento ni los nazis ni los rusos les podían hacer daño, porque dijimos que Lituania era de momento imparcial. Estaba en el pacto que no le iban a tocar. Pero fue por un tiempo muy corto, porque al poco tiempo, cuando los alemanes no respetaron el pacto, era un pacto que se firmó de no agresión por 10 años, pero enseguida lo rompieron, no duró nada. Entonces, y los alemanes invadieron Rusia, entonces Rusia invadió los países bálticos. Claro, tú rompiste el pacto, yo rompo el pacto, y al final, entonces los alemanes invaden Rusia y los rusos invaden los países bálticos, y al final no queda Lituania como estaba previsto que iba a quedar independiente, sino que al final Rusia llega y se adueña de los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia. Solamente por un corto tiempo los judíos pudieron tener un respiro cuando vinieron las yeshivot y vinieron toda la gente que se llegaban a Vilna. De tal modo que en ese momento, en ese corto tiempo, pudieron recibir pasaportes, pasaportes representaba la salvación. Tener un pasaporte representaba esa salvación. Porque en verdad los judíos de Polonia ya no tenían ninguna ciudadanía. ¿Qué ciudadanía tiene? Polacos y Polonia desapareció. Entonces ahora de repente tenían una patria. De repente ahora sí tienen que va a ser, que estaban en Lituania, sí, que aunque era un gobierno que en verdad no representaba a nadie, en verdad Polonia no representaba a nadie porque estaba en Londres, pero de alguna manera podían recibir un pasaporte. Pasaporte, ¿para dirigirse a dónde? Ok, me dan un pasaporte, qué bueno. ¿Y a dónde me voy? Si ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar, ya lo vimos, ni en República Dominicana, en ningún lugar me aceptan. ¿Para qué quiero un pasaporte? La única opción era una colonia holandesa que se llama Curazao. Sí, Curazao, y lo que hoy en día también era la Guyana holandesa, hoy en día se conoce como Surinam. Era el único lugar, una isla perdida por el Caribe, que está bonita, los barcos van, está muy bonita, todo, pero una isla que de Polonia a Curazao. Bueno, entonces descubren que las dos islas eran islas holandesas, coloniales, ¿no? Que la habían desde la época de la colonia, Curazao y la Guayana holandesa, conocido como Surinam, estaban en el Caribe y ahí era el único lugar que averiguaron que no se necesitaba visa para ir, porque no solamente es tener un pasaporte, después del pasaporte hay que tener la visa. Hoy en día antes era visa para cualquier lado, no es como hoy en día que está muy más abierto, pero antes de un país a otro, aún para una isla perdida, había que tener visa. Pero resulta que para Curazao y para la Guayana holandesa no se necesitaba visa. Estos eran todos los jajamim que estaban también, que habían venido, las yeshivot que habían venido. Justamente un embajador, entonces para eso había que ir a la embajada de Holanda para pedir la visa para entrar a Curazao. Pasaporte, bueno, vamos a tener, pero justamente el embajador holandés, que no es porque era un nazi declarado y un acérrimo antisemita, y no había manera de hablar con él. No existía manera. O sea, ¿qué vamos a hablar con él? Vamos a perder tiempo si era un nazi declarado. ¿Qué nos va a dar visa para Curazao? Entonces, no había manera. Entonces, se fueron a refugiar, como dijimos, a Lituania. Habían llegado a Lituania, como dijimos antes, jajamim muy grandes, como lo vimos acá, Rabbi Hanan Basserman, alumno del Hafez Haim, habían llegado de la yeshiva de Kelm, la yeshiva de Tels, yeshivot grandes, toda la yeshiva de Mir también, todos esos habían llegado. Pero justo en ese momento, increíblemente, destituyen de su puesto al embajador holandés. Nadie sabe por qué. De Holanda lo mandan a llamar y lo destituyen a ese embajador antisemita. Y pusieron en su lugar a otro cónsul nuevo holandés, que se llamaba Jan Swartendijk, como lo vemos acá, que era completamente una persona que estimaba al pueblo de Israel. Nadie entendía qué pasó, sacan al embajador antisemita y ponen en Holanda a este señor que vemos acá, el cónsul holandés,
Y como estaba prohibido dar visa a los judíos, resulta que este nuevo embajador de Holanda estaba dispuesto a poner un sello en el pasaporte que diga que para ir a Curazao no se necesitaba visa. Entonces él le ponía un sello que no se necesita visa para ir a Curazao. Él no podía emitir visas, había una orden de su gobierno que lo prohibía. Pero tanto él quería a los judíos que encontró la manera de salvarlos, ya que Curazao, como dijimos, era una colonia de tercera categoría para Holanda y por lo tanto no se necesitaba visa. Entonces él lo que hizo es un permiso para que ponerle en el pasaporte. Pero este cónsul holandés, Zwartendijk, les dijo que él había conseguido el permiso para llenar sus pasaportes con permiso de entrada. Pero había que tener los pasaportes, todavía no tenían los pasaportes, porque ahora el pasaporte holandés no servía para nada. Es más, si ellos, aunque Holanda desapareció y el que se quedó con un pasaporte polaco, no servía para nada. Y el que se quedó con un pasaporte de Polonia, tíralo a la basura, porque Polonia no existe más. Entonces ahora te quedaste sin pasaporte. Y todos los judíos que vivían en Polonia se quedaron sin nada. Entonces, pero había otro problema también, aparte del pasaporte. Para poder llegar a estas islas, no podían pasar por cualquier país. Y los refugiados tenían que pasar a través de la Unión Soviética. ¿Sí? Pasar todo Rusia, vamos a ver por dónde, y después llegar hasta Japón, y de ahí cruzar y llegar hasta San Francisco, Los Ángeles, y de ahí luego pasar por el canal de Panamá y pasar hasta Curazao. O sea, no era fácil. Sin embargo, del cielo el cónsul, algo insólito, el cónsul soviético accedió a dejarlos pasar por Rusia, pero con la condición de que tengan el pasaporte, y eso que los rusos eran antisemitas, pero nadie entendió qué pasó y las cosas iban dando. Y la condición era que tenían que pagar $180 por cada pasaporte. Imagínense, en esa época, si hoy una visa de Estados Unidos, no sé cuánto vale, $100, bueno, hace 80 años, $180 por cada pasaporte. Imagínense lo que era. No sé, quizás eran como $3.000, $4.000 de hoy, ¿sí? La cantidad o más, lo que eran $180 en aquella época, de cada persona. Bueno, después de recibir la información sobre los refugiados, de todos los que estaban, de la Sishibot y los refugiados que estaban, los líderes judíos ortodoxos en Estados Unidos, había se llamaba el Joint, eran los que juntaban para rescatar a los judíos en distintas partes del mundo, no solamente con los ashkenazim, también con los sefaradim. Se establecieron organizaciones especiales para recaudar fondos. En todos los betacneses, en todas las comunidades empezaron a recaudar fondos para pagar todas esas visas que había que hacer. Era conocido como el Comité de Rescate de la Organización de los Rabinos de Estados Unidos. Pero había otro gran problema, que para llegar a Curazao, está bien, no necesitaban visa, pero había que pasar por Rusia y por Japón, y no tenían visa tampoco. Está bien, para Curazao no necesitaban visa, pero sí para entrar a los demás países. Y para entrar a Japón sí se necesitaba visa. Por lo tanto, además del primer ministro, del permiso del cónsul holandés, también el permiso que dijimos de la Unión Soviética, ahora se necesitaba tener una visa de tránsito, aunque sea de Japón, para poder llegar a esos lugares. ¿Y cómo iban a obtener una visa de Japón toda esta gente, todos estos judíos? ¿Cómo la iban a obtener? Si Japón no tenía relaciones, nunca en la vida tuvo relaciones con Lituania. Y Japón no tenía una embajada en Lituania. ¿A dónde van a ir a pedir las visas? ¿A Japón? ¿Cómo lleva Japón? O sea, no había manera. Japón nunca tuvo relación Japón con Lituania. No se llevaba, no había contacto entre ellos. Entonces, ¿cómo iban a recibir una visa para pasar por Japón, aunque sea transitoria, y poder llegar a Curazao o a Guayana holandesa? Y encima, para colmo, Japón era aliado de los alemanes. Japón te va a dar una visa para los judíos para que se salven. Si Japón, Italia y Alemania eran los aliados del eje, ¿cómo te van a dar una visa a los judíos para que se salven? Hasta el día de hoy fue algo providencial, algo de Shahapratit, que de repente, en vísperas de la Guerra Mundial, a Japón se le ocurre abrir una embajada en Lituania. No entiendo por qué. Nunca hubo, y de repente va a empezar la guerra y se le ocurre poner una embajada en Lituania. Algo insólito. Es una embajada que en verdad ni siquiera llegó a durar un año abierta, porque al año se cerró. Pero ponen una embajada en plena víspera de la Segunda Guerra Mundial, mandan, los japoneses se les ocurre poner una embajada. Como dicen los jamim, Bishvil Israel Nibra Olam. Por Am Israel se creó el mundo. Todo el universo se puso a disposición del pueblo judío en aquel momento.
En el curso de la existencia humana, muchas personas a veces se ponen a prueba, o nos ponemos a prueba. Solo algunas personas alcanzan esa grandeza con aparentemente unos simples actos de bondad y por su humanidad. Resulta que en marzo de 1939, estamos hablando 4 meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, abrieron una embajada en Japón, abre una embajada en Lituania, aún que ellos eran del eje y aliados con Alemania, y mandan y ponen el consulado, la primera vez, un consulado de Japón en Lituania, que hasta hoy en día el que va lo puede ver. Pero ¿en dónde? En la capital. La capital no era Vilna, la capital de Lituania era Kaunas o Kovno. Kovno, hoy en día se llama Kaunas, era la capital de Lituania. Entonces ahí abren un consulado en marzo de 1939. ¿Y a quién mandan? Eso que ya había un eje, ya había todo una asociación, como dijimos. Resulta que hay un político que se llama Chune Sugihara, que hablaba ruso porque él había vivido en Rusia, entonces lo mandan como embajador, como cónsul, el primer cónsul que apenas abrió la embajada, a Kaunas, para abrir el servicio de consulado. Entonces lo enviaron a la capital lituana. Pero eso fue muy raro. Como dijimos, nunca había habido ningún consulado de Japón, ni siquiera en las mejores épocas. Y ahora, en la peor época, abren un consulado en Lituania, en Kovno. Y justamente ahora que ya se acercaba el desastre, y no solamente el desastre, sino que la anexión rusa, todos vieron esto como una shejá pratit, algo como que Boreolam está preparando todas las cosas. En ese momento, Kovno, Kaunas, era la capital provisional de Lituania, sí, que estaba estratégicamente situada entre Alemania y la Unión Soviética. Entonces, este señor, que se llamaba Chune Sempo Sugihara, se convirtió de repente ahora en el cónsul de Japón, ahí en Lituania, en Kovno. Resulta que llega la invasión. Pasan unos días, el 1 de septiembre de 1939, ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Gran Bretaña y Francia declaran también la guerra a Alemania, que fue el 1 de septiembre, como dijimos, de 1939. Este señor apenas había llegado como embajador y de repente se agarra a la Guerra Mundial. Y de repente él está en la embajada cuando invaden los rusos. Ahora, como rompieron también los rusos invaden, él se queda todavía en la embajada y Sugihara apenas él se había asentado en su nuevo puesto cuando los ejércitos nazis, dijimos, invaden Polonia y una ola de refugiados judíos se trasladan a Lituania. Se van porque Lituania era todavía había un tiempo más para quedarse. En Polonia ya desapareció, como dijimos. Y de repente traen a Lituania relatos escalofriantes, porque la gente, los judíos de Lituania no sabían lo que estaba sucediendo en los lugares donde ya habían atacado los nazis. No había, como hoy en día, la televisión y todo. Entonces nadie sabía qué estaba pasando. Y empiezan a escuchar esos relatos escalofriantes las atrocidades alemanas que estaban haciendo en las poblaciones judías donde llegaban. Ellos se escaparon, esos judíos que se habían escapado de Polonia, sin posiciones, sin dinero, ¿sí? Y la población judía local hizo lo posible para recibirlos. Antes de la guerra, la población judía, la población de Kaunas, constaba de 120.000 habitantes, una cuarta parte eran judíos. En total, en Kovno, en Kaunas, era la capital de Lituania en ese momento. En ese momento había sido un enclave de paz, porque todavía, como dijimos, no estaban atacando. La mayoría de los judíos de Lituania no tenían la mínima idea de lo que estaba pasando, no tenían la mínima idea del holocausto que se estaba perpetrando, ellos no sabían nada, ¿sí?, de que muchos judíos estaban siendo asesinados. Sin embargo, antes de que pudieran salir, ellos ya estaban preparados, querían visas para poder salir todo, de repente ahora Lituania pierde su independencia también. ¿Por qué? Porque ahora se convirtió en parte de la República Soviética. Ya lo anexó, vino Rusia, se anexó a Lituania y las autoridades cerraron todas las misiones extranjeras. Rusia mandó a decir que tienen que cerrar todas las embajadas que existen en Kovno. Y ahí empezaron a cambiar las cosas para peor. Poco después de la ocupación de Lituania por la Unión Soviética, que fue en 1940,
increíblemente los rusos permitieron, como dijimos, emigrar a los judíos que se quieran emigrar, que salgan con la condición, como dijimos, de que tenía que pagar $180. Y ahí empezaron a llegar todas las noticias de todo lo que estaban haciendo los alemanes y estaban avanzando. Y llegan las noticias de que los alemanes estaban avanzando tan rápidamente hacia el este que estaban también por llegar ahí. Y ahí ya estaban los rusos y ahí se iba a armar algo terrible. Entonces, este señor que dijimos, Sugiara, él tenía una oficina muy pequeña, acá vemos su oficina en su embajada reciente de Japón, y le habían dicho que ya tiene que cerrar, como dijimos, todas las embajadas empezaron a cerrar, orden rusa de todas las embajadas, porque vienen los alemanes, todas las embajadas tienen que cerrar. Cierran todas las embajadas, una no cerró. La de Japón, él pidió que le den 20 días, porque tenía que recoger sus cosas, apenas había llegado, no tenía mucho tiempo, pero le pidió que les den 20 días para poder recoger sus cosas. Sorprendentemente, se le concedió el permiso de 20 días. Sin las visas, era muy peligroso viajar, era casi imposible encontrar un lugar que los pudieran recibir. En 1940, la mayor parte de Europa occidental ya había sido conquistada por los nazis. El resto del mundo libre, con algunas pocas excepciones, prohibió la entrada de refugiados judíos. Ningún país en el mundo ya estaba recibiendo refugiados judíos, menos en Europa. Contra este terrible fondo, que el cónsul japonés Sugiara, de repente, él se convirtió ahora en la pieza clave ideó un plan desesperado para el destino de miles de familias judías que ahora solamente dependían de él. Ya no había más nada, ni siquiera había otra embajada a donde acudir. Entonces, de repente, un día, era agosto de 1940, estamos hablando un poquito antes de que empiece él se había encontrado con una enorme multitud afuera de su consulado. De repente, toda esta gente parados, era el único consulado, la mayoría judíos, casi la totalidad judíos, parados afuera de su consulado para obtener alguna visa. A pesar de que él tenía buena disposición, pero resulta que como nadie les contestaba y los judíos estaban tan desesperados que muchos empezaron a treparse por las paredes para poder entrar al consulado y obtener adentro una visa. Era tanta la desesperación. Algunos de ellos entraron y cuando vieron al embajador se tiraron a sus pies y empezaron a besarle los pies para poder conseguir una visa. Y eso fue algo que lo impactó al diplomático. El hecho de que un ser humano estuviera dispuesto a besarle los pies a otro para poder salvar su vida y la de su familia, eso le daba un indicio de cuán angustiada estaba toda esa gente. Y entonces porque él estaba en duda, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No hago? El gobierno de Japón le prohibió. Esa escena le dio tanto valor al cónsul que salió de su oficina, se dirigió a la multitud que estaba ahí afuera, que aguardaba toda la multitud, salió él y los tranquilizó y él les prometió que haría todo lo posible para poder ayudarlos. Conmovido entonces por el sufrimiento, ¿sí? Acá lo vemos a Sugiara, ¿sí? con su esposa, Yukito, se llama Yukiko, los hijos, esta era la niñera, la nana, pero el problema es que siempre en su embajada él tenía unos guaruras, ¿sí? Como guardaespaldas, que eran antisemitas y no dejaban, tenía que hacer todo, incluso a ocultas de estos mismos, que no querían que haga nada. Y ellos pasaban todo el reporte a Japón, a Alemania, y Alemania pasaba el reporte a Japón, que eran aliados. Este Sugiara, entonces, él comprendía que ya prácticamente Europa ya estaba sumida en una guerra, Europa occidental. La mejor vía de escape para los judíos de Lituania sería por la Unión Soviética, el único lugar por donde podrían salir. Entonces, él se contacta con su gobierno en Japón para que le den permiso de emitir visas. 3 veces llamó, nunca le contestaron y al final el permiso le fue denegado. No puedes emitir una sola visa. Después de recibir respuestas negativas de Tokio, el cónsul discutió con su esposa, o sea, discutió la situación. ¿Qué hacemos? ¿La hacemos? No hacemos caso al país. El cónsul tiene que negar lo que está las órdenes. Entonces, él tuvo que tomar una difícil decisión. Él era un hombre de una estricta crianza, una tradicional disciplina japonesa. Entonces, de repente, tomó una decisión muy difícil. Él sabía perfectamente que si desafiaba las órdenes de su gobierno, iba a ser despedido, iba a ser deshonrado. Cuando eran máquinas en Japón,
no cumples una orden, ya despedido, deshonrado, eres una persona, seguramente ya se acababa su carrera totalmente, su carrera diplomática. Pero no obstante, al final decidió hacer lo que le dictaba su conciencia. Y por lo tanto, hizo caso omiso a las órdenes de no emitir visa, y a toda esta gente que estaba, de repente, él empezó a emitir las visas. Fueron centenares de refugiados que acudieron. Imagínense, uno le decía al otro, el otro le decía al otro, el otro le decía al otro, cómo llegaban todos para poder recibir ahí, intentando conseguir una visa. Y él empezó a conceder visas, acá lo vemos cuando estaban firmando las visas, acá lo vemos con su esposa, todos los judíos están parados, él acá y toda la gente formado, entraba con su esposa era su secretaria, comenzó a conceder visas por su propia iniciativa, ignorando todos los requisitos que tenían que presentar los judíos, no había requisitos, nada, visa. Durante 29 días, él habían concedido 20 días. Pero se estiró todavía 9 días más. La única embajada, durante 29 días, desde el 31 de julio al 28 de agosto de 1940, él y su esposa, sentados durante horas, sin fin, escribían y firmaban visas a mano. No había tampoco nada, era todo a mano. El 20 de agosto, incluso vean, esto que fue algo que lo impactó, acá un parque que estaba en Kaunas, en Kovno, acá hay un cartel que dice: prohibido la entrada a judíos y perros al parque. Fue algo también que también lo impactó de lo que estaba sucediendo. Día tras día, durante estas 3 semanas, escribió y firmó más de 300 visas por día. ¿Sí? Lo que normalmente es el equivalente a un mes de trabajo. Su esposa, Sukiko se llamaba, también le ayudó a registrar esas visas, donde al final del día él terminaba. Imagínense, ella todas las noches le tenía que hacer masajear sus manos de tan cansadas que tenía las manos de hacer visas y visas. Ni siquiera se detenían a comer, ya que había decidido no perder un minuto, porque la gente que estaba haciendo la fila afuera, frente a su casa, era día y noche, entonces no podía perder tiempo. Él trabajaba haciendo visas entre 18 y 20 horas al día. O sea, imagínense en lo que de ir al baño, comía y dormía. Bueno, entre 18 y 20 horas al día trabajando, haciendo visas, produciendo cada día el equivalente, como dijimos, a un mes de trabajo, y así poder emitir la mayor cantidad de visas posibles para salvar a los judíos de una muerte segura. Hasta el día que tuvo que dejar su puesto, porque ya cerraron la embajada, incluso él siguió dando visas, y cuando cierran la embajada, él se lleva un portafolio con visas para repartirlas en el camino. La embajada ya la cerraron. Para entonces ya había concedido miles de visas, y las visas servían para uno y para toda su familia. O sea, no era una visa para una persona. Al dar una visa era como una visa familiar, entonces ya se podía llevar uno a su esposa y a sus hijos. Él ya había conseguido miles de visas, muchos a padres de familia que podrían llevarse a su familia. Pero lo increíble fue que aunque él fue removido de su cargo, porque ya lo sacaron, dijeron ya que se retire, él, por desobedecer las órdenes de su país, él continuó con ese increíble esfuerzo. Y cuando sale, continuó, como dijimos, se llevó las visas, hasta el momento de que su tren partió de Kovno para Berlín el 1 de septiembre de 1940, él ya incluso dentro, estas son las visas que emitía, incluso dentro del tren, seguía aventando las visas a todos los judíos que estaban corriendo detrás de su vagón. Y él iba aventando, ya no se fijaba ni a quién ni a nada, tiraba visas por ahí, péguenlas en su pasaporte, hagan lo que sea. Incluso, como dijimos, lanzaba las visas por las ventanas a toda esa gente que estaban siguiéndolo. Una de las últimas cosas que hizo este cónsul japonés antes de despedirse, y ya con el tren saliendo, fue obsequiarle el sello oficial de las visas y la papelería a un amigo para que éste se oculte en algún lugar y siga haciendo visas todavía, porque ya no le iban a servir. Pero hubo también judíos que en verdad no podían, por más que se formaron, no llegaron, no recibieron las visas. Y cuando para un yehudí las cosas no son tan fáciles, a veces le buscamos la vuelta y las hacemos un poco más difíciles. Entonces, muchos yehudí se pusieron a falsificar pasaportes y el sello también japonés. Agarraban otro, lo copiaban y lo ponían. Ya, ni modo, con pasaporte falsificado. El sello de la visa de Japón era una flor con 15 pétalos. Esta, ven acá, una así. Este era el sello de la visa normalmente de Japón. Las visas que daba él. Resulta que los judíos hicieron esa flor, hicieron lo mismo, falsificaron, pero se equivocaron, lo hicieron con 14 pétalos, no lo hicieron con 15 pétalos. Pero se equivocaron algo.
O sea que la falsificación era imperfecta. Por otro lado, cuando los diplomáticos japoneses, cada vez que entraba alguien a Japón, eran hasta hoy en día, tan minuciosos que cada pasaporte lo revisaban durante 20 minutos. Imagínense, y había varios que ahora llegaban con pasaportes falsificados para corroborar que no fueran falsos. Increíblemente, ese detalle de que le faltaba un pétalo a la flor de la visa, ningún diplomático japonés se dio cuenta. Nadie se dio cuenta y todos los que falsificaron visas y pasaportes entraron. Aparte de los documentos que se habían emitido por la embajada japonesa, resulta que se emitieron mucho más de los mismos judíos. ¿Y cómo? Al final le tuvo que decir cuántos pasaportes hizo, pero bueno, tú hiciste 1.000 visas y de repente están entrando 3.000 visas. ¿Cómo puede ser? No da la cuenta. Tampoco se dieron cuenta. Bueno, así se convirtió este Sugihara en el instrumento divino para poder rescatar a más de 10.000 judíos, ¿sí? de la muerte segura, y entre ellos a toda una yeshiva, la única yeshiva que se salvó, la yeshiva de Mir, que gracias a él pudieron luego refugiarse, vamos a ver, en Shanghái, en China, y fue la única yeshiva que sobrevivió al holocausto. Es difícil saber qué fue el motivo de ese, digamos, autosacrificio, qué se le ocurrió de repente salvar judíos, qué le vino a un japonés, pero sus acciones se ven claramente como un designio de Akadosh Baruj Hu, como una providencia divina. Él envió a este valiente y arriesgado cónsul para que pueda salvar. Años más tarde, él relató cuando le preguntaron ¿por qué tomó esa decisión? Ya lo habían quitado, vamos a ver, al final le sacaron el trabajo, se quedó sin trabajo, tuvo que ir a limpiar, vamos a ver. Realmente él dijo, pasé por esos momentos difíciles y durante noches enteras no podía dormir, pensando en aquellas personas que estaban afuera de la embajada y que les esperaba una muerte segura. Finalmente tomé la decisión de emitir visas de tránsito con mi propia autoridad que tenía de cónsul. No podía permitir que toda esa gente muriera. No me importaba el castigo que me impusieran, yo entendía que tenía que hacer lo que mi conciencia me dictaba. Y entonces, por eso empecé a hacer todas esas visas y que la gente pueda salvarse. Muy bien, se iban ahora a Rusia, ya vamos a ver. Y de ahí tenían que irse ¿a dónde? No iban a quedarse en Rusia. En Rusia les permitieron de tránsito, no quedarse en Rusia. Entonces ahora tenían que salir de Rusia y tenían que irse con un tren hasta Japón, porque eran las visas de Japón. Este es el tren famoso transiberiano, que tampoco se entendía por qué lo hicieron, porque era un tren que cruzaba prácticamente todo Rusia y murieron cientos de miles de trabajadores cuando hacer las vías del tren en lugares donde hacía 40 grados bajo cero, algo insólito. Bueno, se habían movido este señor para que Rusia les permita, Sarah Warfay era del comité también de ortodoxo para poder, y habló con Rusia para que los permiten salir, y gracias a él y gracias a este cónsul holandés, como dijimos, imagínense, esto era lo que tenía que atravesar ahora el tren. El tren salía de Lituania, de acá, Moscú, todo esto era el camino del tren, imagínense por todo acá, hasta Vladivostok, y de acá cruzaban a Japón. La visa es de Japón transitorio para ir a Curazao. Dijimos a la isla de ahí, Curazao no necesitaba visa porque el cónsul holandés les dio un permiso. Entonces ahora tuvieron que ir con estas visas y de ahí tomaron un tren, el tren transiberiano que cruzaba todo Rusia, imagínense. El tren salía 11 días para llegar a Vladivostok. Acá está. De acá cruzaban todo y llegaban acá 11 días. Acá está Beijing, ¿sí? Acá está China, Japón. Bueno, entonces 11 días que llegaron hasta ahí, hasta llegar a este lugar. Ahí llegaron, luego de ahí llegaron a Japón. Sin embargo, llegan a Japón. En Japón era una visa, y ahora con esto vamos a aclarar, en Japón era una visa solamente transitoria. No era una visa para quedarse. Todo lo que él consiguió fue una visa transitoria para que se vayan luego a Curazao. Pero era como cuando uno va a escala Canadá, que te piden una visa, aunque hagas escala, te piden una visa transitoria. Bueno, era una visa transitoria, pero si no tenías eso, ni siquiera podías entrar a Japón. Entonces necesitaban una visa. Y de ahí, supuestamente, se iban a ir a las islas holandesas, que no necesitaban visa, pero para Japón sí necesitaba visa. Entonces, llegan a Japón, y en Japón, de una visa transitoria, resulta que se quedan 8 meses. Toda la gente, eran más de 10.000 personas que iban llegando, toda la yeshiva. Se quedan 8 meses. Fueron recibidos, como en Japón no conocían toda esa propaganda que dijimos al principio, que habían puesto, ni habían visto en su vida un judío, y de repente toda esa propaganda nazi fue obsoleta, porque querían incentivar
el odio contra el judío, pero ellos no habían, como no conocían nada, no lo lograron. Por lo tanto, en ese momento había en ese momento un alto funcionario del gobierno japonés, que es este señor, que él pertenecía a una familia sacerdotal shintoísta. Se llamaba el profesor Kutsugi. Este señor, que después se convirtió y se hizo Ger, ¿sí? Y se cambió el nombre y se puso Abraham ben Abraham, y que a través del contacto con los Yehudim, él, como dijimos, abrazó la Torah con todas sus fuerzas. Pero antes, porque él defendió, porque vamos a ver que hubo problemas, y él defendió a los judíos, él estaba en el gobierno, y bueno, él pasó por torturas, por prisión, fue castigado por el gobierno por traición al imperio japonés. Acá vemos una foto del Rab, de este señor, parado con el Rab Shlomo Shapira. Llegaron varios, llegaron rebes, llegaron yeshivot, llegaron personas judíos normal, todos estaban llegando, y este era el que prácticamente estaba ahí, como que Dios lo puso para proteger a los judíos en ese momento. Cuando después de que pasó todas las torturas, al final después dejó Japón, se fue a vivir a Israel. Cuando murió, el 5 de Heshvan de 5734, era en el año 1974, en su levayá fueron todos los Rashei Yeshivot a acompañarlo en su levayá, que fue enterrado en Jerusalén, en Har HaMenuchot. Este señor que salvó también a los judíos. Pero se instalaron también, él les consiguió todo, les consiguió una casa, que se instalen varias casas, obvio, vivían muy precariamente, a veces vivían 30, 40 en un sótano, era muy difícil. Pero después de 8 meses de permanecer en Kobe, Japón, acá vemos parte de los Bajurín de la Yeshiva de Mir, que se estaban estudiando, todo esto son fotos reales. Y después de permanecer ahí en Kobe, cuando ya este yehudí ya no pudo proteger, este señor no pudo proteger más a los judíos, al final, él, como dijimos, terminó en la cárcel y fueron trasladados a Shanghái. Shanghái, hoy es China, antes pertenecía a Japón. Entonces, los mandan de ahí, de Kobe, los mandan a Shanghái. El problema es que una vez en Shanghái, acá están llegando el arribo de la yeshiva, y el arribo de miles y miles de personas que estaban llegando. El problema es que a dónde iban a ubicar a toda la gente y a toda la yeshiva quería seguir estudiando, y a dónde iban a ubicar a toda esa gente. Hubo un señor, y con esto vamos a acabar la clase, que es un asimilado completamente. Vamos a ver la semana que viene la historia de este señor, que de repente incluso estaba casado con una de Indonesia y no tenía hijos. Bueno, vamos a ver. Este señor de repente sueña con su padre, que ellos venían de Irak, de Bagdad. Sueña con su padre, él se había hecho muy rico, era un niño, pero después vamos a ver la historia, que tiene que hacer un Bet Knesset. Y manda a hacer una sinagoga monstruosa, una sinagoga espectacular, algo impresionante. Y él después quedó huérfano, este muchacho, vamos a ver la historia, y ellos lo adoptan 2 familias muy famosas, una la familia Kaduri y otra la familia Sazón. Esas 2 familias que eran de Bagdad, de Irak, y eran empresarios multimillonarios que estaban en Shanghái, se dedicaban a todo lo que son bienes raíces, habían hecho mucho dinero. Y había los sefaradim, en ese momento los que estaban en Shanghái eran los sefaradim, los primeros a haber llegado, hicieron fortuna. Y había una familia muy pobre, que era una familia que se llamaba Jardum, así se llamaba la familia, que vivían en Bagdad y después se fueron a Bombay, hoy se llama Mumbai. Y después de ahí se murieron los papás y este niño quedó huérfano y estas familias lo adoptaron a ese niño y se lo llevaron a trabajar con ellos. ¿A dónde? A Shanghái. Este niño después creció y era tan inteligente y enseguida aprendió mucho el negocio, se independizó, hizo mucho dinero y se desvió del camino, pero una noche sueña con su padre que le dice que haga un Bet Knesset, haga una sinagoga. Y él, como que para remendar todo su vida, que ya no tuvo hijos, no podía tener hijos, adoptó un montón de hijos, también adoptó muchos niños huérfanos de Rusia, judíos. Y eso fue la misma que hizo que le dieron a hacer otra misma. Y entonces con eso, cuando después de él se independizó, hizo mucho dinero, acá vemos a su familia, construye una sinagoga, pero esa sinagoga quedó totalmente cerrada, abandonada. Los periódicos decían la sinagoga Bet Aarón, porque el papá se llamaba Aarón. Incluso él murió antes de la guerra. Y resulta que cuando llegan toda la yeshiva a Shanghái, no tenían a dónde ir. ¿A dónde se van a ir todos los alumnos? Y de repente, ¿a dónde van? A una Bet Knesset que hacía 14 años que se había inaugurado y nunca se hizo una sola tefilá. Y nunca se hizo ningún rezo, porque desde el día que se inauguró salieron todos los periódicos, algo impresionante. Ese día se cerró y nunca más se usó.
Y de repente llega toda la yeshiva, ¿a dónde? A este Bet Knesset. Era algo impresionante. Y lo más impresionante, y con esto ya va a acabar, y la semana que viene vamos a continuar con su guiar y todo, es que en ese Bet Knesset tenían 252 asientos. ¿Y cuántos son entre profesores y alumnos que llegan de Yeshiva Amir? 252. O sea, él hizo un Bet Knesset de 252 lugares para sentar, aparte de Srat Nashim y todo. Y llegan 252 contados entre alumnos y profesores y Rabbanim. Acá vemos cómo dentro de ese Knis, cómo estaban estudiando toda la Yeshiva de Mir en este mismo Bet Knesset. Algo insólito. Y él nunca lo vio porque él falleció incluso antes de que termine, antes de la Guerra Mundial. Pero por algún sejud, aunque era una persona asimilada, por algún sejud que tuvo, seguramente porque él no tenía hijos y adoptó muchos, no solamente adoptó niños judíos, de todo, de un montón, tenía negros, chinos, coreanos, de todo. Tenía también niños judíos que había adoptado, y quizás esa misma que hizo, aunque una persona asimilada, a veces misma gorret, misma, y lo dejaron, y él tuvo que hacer, y hizo este Bet Knesset algo insólito. Solamente se usó este Bet Knesset para el Yeshiva Amir, porque después cuando acabó la guerra, se demolió. Algo insólito, es lo que vamos a hacer la semana que viene. Pero es algo insólito cómo Boreolam iba manejando a todas las personas, los que se tenían que salvar, bueno, obvio, muchos que no se salvaron, pero cómo iba preparando todo el camino de algo insólito. Y todo esto solamente iban a estar unas semanas en Japón. Y de ahí se iban a Curazao. No los dejaron ir a Curazao. Al final los mandan a Shanghái. Hay que pasar por el canal de Panamá y toda la cosa así. Todo ya estaba, pero esas pocos días que iban a estar al final, los mandan de Japón. ¿A dónde los mandan? A Shanghái, a un gueto, y los encierran a todos los judíos en Shanghái, en Japón. Allí, pero a la yeshiva la dejaron que sean, a eso no los encerraron.